Bueno, pues bienvenidos y bienvenidas. Como ustedes saben, esta semana estamos celebrando a nivel internacional la Green Action Week 2022 o la Semana de Acción Verde. Yo soy Maite Cortés, trabajo en Colectivo Ecologista Jalisco AC. Somos una organización ambiental que tenemos ya 36 años de labores ininterrumpidas en los temas socioambientales y somos miembros de Consumers International cada año junto y con el apoyo de la Sociedad Sueca para la Conservación de la Naturaleza. Trabajamos en la Green Action Week. Este año nuestro tema es plásticos, comportamientos y cambio climático. Formamos también parte de la red Break Free from Plastic, que es un movimiento mundial, y de Gaia. Adicionalmente, entre otros aliados, este año tenemos al Tianguis del Recicle, a nuestros amigos de Residencial La Calma, a Ecocusei y a la Ecotienda. Y bueno, como ustedes saben, el día de hoy tenemos un tema muy taquillero que es plásticos y cambio climático, una mirada global. Hay muchas noticias importantes a nivel global que nos va a estar compartiendo nuestra amiga y colega María Esther. Yo nada más les quiero presentar rápidamente aquí a dos amigas que van a estar conmigo en este webinar en mi casa, que son esta pequeña muñeca que le falta un ojito, que es una muñequita de plástico, que recuperé de las actividades que tuvimos del Recibazar en La Calma este domingo, que nos juntamos a intercambiar recibales por residuos plásticos y a cambiarlos por literatura, porque nuestro amigo Alberto tiene libros y entonces cuando junta recibales se los cambia. Y les quiero enseñar esta muñeca mexicana que es de cartón, que no tiene nada de plástico, con la que se puede jugar igual que con esta muñequita de plástico, ¿no? Entonces, pues nada más como recordar de qué va el tema y de fijarnos cómo incluso hemos perdido muchas artesanías y muchas otras formas de jugar y de divertirnos por el plástico, que es este material controvertido, cómodo, padre, pero desesperante, es así como todo un asunto. De hecho, en algunas de las dinámicas que hacemos le preguntamos a los asistentes: si fueras un plástico, ¿qué plástico te gustaría ser? La dinámica, o no ser, la dinámica del día de hoy con nuestra colega María Esther es que ella va a hacer una presentación de cerca de 20 minutos o 25 y vamos a abrir el micrófono para que todas las personas que quieran hacer alguna pregunta, comentarios o ir sobre la marcha. María Esther, si te parece bien, que vayamos apuntando nuestras preguntas, comentarios en el chat y luego abrimos micrófono para sobre todo conversar. Lo que más nos interesa es que sea un conversatorio. Entonces, sin más, le damos la bienvenida a María Esther. Ella normalmente vive en Ecuador, pero actualmente creo que anda por otras partes del planeta. Bienvenida y muchas gracias por apoyarnos en la Green Action Week. No, pues muchísimas gracias a ustedes. La verdad es que para mí, bueno, es súper agradable y es un honor estar aquí con ustedes. Y sobre todo hablando de este tema que normalmente tenemos así, la crisis de los plásticos, la crisis climática y todo está en crisis, pero a veces nos juntamos esos dos temas y en realidad están súper relacionados. Así que para contar un poco cuál es la relación entre estos dos asuntos importantes pasando ahorita en el mundo. Ya. Ahí sí pueden ver la pantalla, ¿no? Sí. Yo sí puedo verla, sí. Ya, perfecto. Un segundito. Ok. Bueno, la charla, un poco lo que les voy a comentar hoy es justamente este tema de plástico, es la relación entre plásticos y cambio climático, porque pues cuando pensamos en la contaminación por plásticos, usualmente nuestra mente va directo a los océanos, a las áreas naturales con basura plástica, vertederos, ciudades con montañas de plástico, etcétera. Es decir, a cuando es un residuo, pero la contaminación por plásticos en realidad se genera mucho antes de que esto sea un residuo y se genera a lo largo de todo el ciclo de vida, desde la extracción de materias primas hasta la disposición final. Y durante todo este ciclo de vida en realidad está fuertemente ligada con el cambio climático. Entonces, para comprender un poco mejor la magnitud del problema, voy a comenzar con algunos datos sobre la producción de plástico a nivel global. En este gráfico podemos ver
cómo ha aumentado la producción de plástico a través de las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial, que es cuando inició el consumo masivo, o sea, de forma masiva del plástico. Vemos que entre el 2000 y el 2020 se ha producido más del 50% del total de los plásticos que se ha producido en toda la historia, y actualmente se está generando más de 440 millones de toneladas de plástico al año. Y lo más preocupante es que realmente está proyectado de que haya un crecimiento en esta producción de plástico de más del 30% en los próximos años, en los próximos 10 años. ¿Qué pasa con el plástico? El plástico es, o sea, el 99% de los plásticos están hechos de combustibles fósiles, es decir, petróleo y gas natural. Y actualmente la producción de plásticos representa entre un 8 y un 90 y entre un 8 y un 9% del consumo del petróleo mundial. Es decir, de lo que se produce de petróleo a nivel mundial, este es el porcentaje que se destina a la producción de plásticos. Sin embargo, como vimos en el caso anterior, está previsto que haya este crecimiento del 30%, se calcula también que en los próximos años el 45% del crecimiento en la minoría petrolera estará relacionada con la producción de plásticos. Como comentaba, esto sumando el dato anterior es como, ok, y si sabemos que va a haber sabemos que va a haber un incremento del 30% y que esto es realmente un problema y es un contaminante importante, ¿por qué se produce tanto plástico? Actualmente los sectores que más consumen combustibles fósiles son la generación de energía y el transporte. Pero con el mundo caminando migrando, digamos, hacia otras formas de energía renovable y la electrificación del transporte, en realidad el plástico es el plan B de la industria de los combustibles fósiles. Con lo cual, más producción de petróleo, más generación de plásticos, y la idea es inundar los mercados de plástico barato. Esto es particularmente peligroso para los países de nuestra región de Latinoamérica, porque por un lado, nuestros países son el mercado objetivo de los productos en formatos más pequeños, es decir, los sachets, los productos individuales, porque son más baratos. Venden el producto en un formato más pequeño, entonces es más barato, y es por eso que nuestros países son como más susceptibles a esto. Incluso muchas empresas que no venden formatos pequeños en algunos países sí venden estos formatos pequeños en países de Latinoamérica, África y el sudeste asiático. Entonces, somos, digamos, un mercado objetivo para esto. Sabemos que además estos envases son de súper difícil reciclabilidad, o en la mayoría de los casos no son reciclables. Por otro lado, nuestros países cuentan con una capacidad limitada de gestión de desechos y de desechos plásticos, de desechos en general, pero además de plásticos. Y esto se suma que somos también receptores de parte de los residuos o de la basura, más bien no reciclable, de otros países del mundo. Entonces, que haya un incremento enorme en la producción de plásticos es un problema muy grande para la región. ¿Cuáles son los datos de América Latina? En nuestra región, la producción y el consumo de plásticos también ha tenido un enorme crecimiento, y este ha sido más bien en las últimas décadas. En 1980, el consumo per cápita, o sea, por persona, en la región era de 7 kilogramos de plástico más o menos por habitante por año. Y hoy en los países más poblados el consumo se encuentra en 30 kilogramos por habitante por año. O sea, solamente desde el año 80 hasta ahora, este ha sido el aumento. En México y Chile son los dos países que tienen el consumo más alto per cápita y consumen 50 kilogramos de plástico por habitante y por año, seguidos de Argentina y Brasil con valores cercanos a 40 kilogramos per cápita por año. Y hay un gran desarrollo de la industria transformadora plástica en casi todos los países de la región, o sea, cada vez hay más, aunque no hay, digamos, no hay petroquímicas en todos los países, pero cada vez hay más desarrollo de la industria de transformación de plástico.
Y también hay cada vez más proyectos de petroquímicas y la producción de resinas plásticas obviamente también está ligada a la producción de petróleo. Entonces, esta producción de resinas se concentra casi en su totalidad en 5 países que están asociados a la industria petrolera, que son Brasil, México, Argentina, Colombia y Venezuela. Entonces, esto es digamos, los datos de producción y consumo de plásticos en América Latina. Y ahora, imagínense cómo será con la proyección de un tercio, o sea, un 30% en el crecimiento. La industria del plástico está, o sea, al tema que nos reúne hoy, la industria del plástico está ligada a la crisis climática, pues a lo largo de todo su ciclo de vida, como lo mencioné. El ciclo de vida de la extracción de plásticos, aquí tenemos un gráfico que pido disculpas que esté en inglés, pero no encontré uno tan bonito en español. Comienza con la extracción de materias primas, que como vimos anteriormente, el 99% de los plásticos están hechos de petróleo y gas natural. El petróleo luego debe ser transportado y tratado en plantas petroquímicas, donde es transformado en los diferentes monómeros y polímeros que son los plásticos, o sea, en las resinas, en los diferentes tipos de plásticos que luego se ponen al consumo. Y estas plantas suelen generar grandes cantidades de emisiones y vertidos tóxicos, y muy a menudo se encuentran además en áreas donde habitan comunidades menos favorecidas. Entonces, además de las emisiones, normalmente está muy ligado el ciclo de vida del plástico, sobre todo en las etapas de generación, bueno, y de desecho también a injusticias ambientales y sociales, ¿no? De la industria petroquímica pasan luego a las fábricas de conversión, donde se hacen los objetos plásticos, y posteriormente a distribución y consumo. Y luego a la fase final de su vida útil. En la fase final una mínima fracción se recicla, que es se calculaba que era entre el 9 y el 10%, pero últimamente hemos visto noticias que incluso puede ser menos de un 6%. Y la mayor parte termina en vertederos, y aproximadamente un 12% es incinerado. Lo que termina en vertederos es cerca de un 79-80%. También esto varía un poco dependiendo de las capacidades de recolección y reciclaje de cada país, pero estos son como los números generales. Y vemos aquí en la gráfica que en cada fase se generan emisiones de CO2 a la atmósfera y otros gases de efecto invernadero. Entonces, ¿cuál es la huella real de carbono de los plásticos a lo largo de su ciclo de vida? Y aquí tenemos una idea. Si el plástico fuera un país, sería el 5º mayor emisor de CO2 del planeta. Entonces nos estamos enfrentando con un problema que no es menor y que necesita definitivamente ser solucionado cuanto antes. Aquí en la imagen podemos ver las emisiones anuales de plástico a lo largo del ciclo de vida. En 2019 el plástico emitía el equivalente a 189 plantas generadoras de energía a carbón, y con las proyecciones de crecimiento que hay actual se calcula que para el 2050 se habrán triplicado esas emisiones. Y como comentaba, según las inversiones que hay actualmente, que está haciendo la industria para hacer más, para el crecimiento de la producción de plástico, implementación de más industria petroquímica y más explotación petrolera, el plástico solamente consumiría más de un tercio del presupuesto de carbono para el 2050, lo cual pone evidentemente en riesgo los objetivos climáticos que nos hemos trazado, ¿no? O sea, que se ha trazado, digamos, el mundo entero. ¿Cuándo y cómo se generan estas emisiones? Esto es interesante porque, como hablamos al principio, cuando solemos pensar en el plástico como un problema cuando es un residuo, en realidad más de 2/3 de los gases de efecto invernadero y del CO2 se generan en las etapas tempranas, como la extracción de combustible y su refinamiento en resinas plásticas. Otro tercio se genera durante la transformación de estas resinas en objetos, y el restante es emitido cuando el plástico es un residuo.
La industria petroquímica y la de conversión de plásticos es una de las industrias más intensivas en generación de gases de efecto invernadero y de CO2. Sin embargo, al día de hoy hay más de 300 refinerías proyectadas para ser construidas en diferentes lugares del mundo, y América Latina es una de las regiones donde se planifica construir más polos petroquímicos. O sea, mejorar los que, o sea, potencializar los que están construidos y poner más dinero, digamos, en construir más polos petroquímicos. Entonces, obviamente que estos, como estamos viendo, son básicamente generadores de gases de efecto invernadero y de CO2. ¿Qué pasa cuando, o sea, como vimos en el gráfico también del ciclo de vida, ¿qué pasa cuando el plástico es un residuo? ¿Qué pasa con esta fracción que se incinera? Si bien la mayor parte de las emisiones de gases de efecto invernadero se genera durante la producción, el porcentaje que se genera durante la incineración, o sea, posterior a que el plástico es un residuo, también es importante. O sea, es importante, digamos, es significativa. El 12% de los residuos a nivel mundial se están incinerando, y cada vez hay más tecnologías que proponen la incineración como la incineración, gasificación o pirólisis como una de las soluciones o sea, a la crisis de los plásticos. Sabemos que la mayoría no son reciclables, entonces sabemos que eso no es una solución, y la industria está intentando proponer deshacernos de estos materiales con tratamientos térmicos para poder seguir produciendo y generando plásticos, cuando sabemos que en realidad de ahí vienen la mayoría de los gases de efecto invernadero. La quema de plásticos emite 2.9 toneladas de CO2 por cada tonelada de plástico quemado en las incineradoras. Incluso cuando hay recuperación de energía, quemar una tonelada de plástico en un incinerador da como resultado 1.43 toneladas de CO2 equivalente. Los incineradores son el peor método de eliminación de los plásticos. Como sabemos, están hechos de combustibles fósiles, con lo cual es como seguir quemando combustibles fósiles. Y como les comentaba, sin embargo, son cada vez más frecuentes las regiones, las propuestas en toda la región para incineradores con recuperación energética u otro tipo de reciclaje químico, ¿no? Como para concluir un poco, como hemos visto, tanto la producción, el consumo y el desecho de plásticos tienen una relación directa con el cambio climático. El cambio climático también tiene una relación directa con la pérdida de biodiversidad y otros problemas, digamos, calidad de aire, etcétera. Entonces y la industria del plástico realmente es una industria que está contribuyendo muchísimo a agravar la crisis. Para abordar la crisis climática es indispensable reducir la producción de plásticos. Es necesario trabajar en políticas locales y regionales y mundiales también. De hecho, ahora se está intentando trabajar en un tratado mundial de plásticos que sea vinculante, que aborde el ciclo de vida completo del plástico, o sea, no solamente cuando es un residuo, y que sea vinculante para los países que firman el tratado. Es decir, que luego ellos lo lleven a políticas locales para reducir la producción y sobre todo los tóxicos que se añaden, digamos, los aditivos tóxicos que se añaden a los plásticos, y hacer que en general la producción sea más limpia. Y es necesario abordar estas políticas, digamos, eso, a lo largo de todo su ciclo de vida y a diferentes escalas, o sea, tanto a nivel de producción como de consumo. Y eso, o sea, la idea es pues, intentar promover el cambio de sistema, o sea, no solamente dejar de producir plástico, sino por qué estamos analizar por qué estamos consumiendo estos plásticos, por qué se están produciendo, y promover con estas políticas un cambio general de sistema. Esto es todo
esto es por el momento. Muchas gracias por su atención y quedo a su disposición por preguntas. Les dejo aquí mi contacto por si lo necesitan y abrimos a preguntas. Muchas gracias, María Esther, y gracias a todos y todas que estamos por aquí en este webinar de la Green Action Week, el día de hoy con el tema de plásticos y cambio climático. En general es un tema como poco abordado y poco clarificado. Normalmente todos ponemos atención, como muy bien decía, ya que los plásticos son un residuo y están al final del ciclo. Quien pueda abrir su cámara, le agradecemos mucho para vernos nuestros ojitos humanos de que estamos por aquí detrás de las pantallas. Y bueno, pues no sé qué comentarios, preguntas hay. Es un tema como que por un lado técnico, pero por otro lado bien valioso de poder empezar a socializar. Bea, bienvenida, adelante. Hola, muy buenas noches. María Esther, muchísimas gracias por los datos. Creo que son súper relevantes y más a los que trabajamos en este aspecto. Sabemos que sí había una relación directa, pero tener los datos a mí me parece súper importante para hablar o sea, con propiedad cuando uno da una charla o cuando se aborda el tema. Solo tengo una duda y es en la diapositiva donde tú has puesto huella de carbono. Ahí aparecía un numerito que creo que eran 1.781 megatoneladas y no sé exactamente a qué hacía referencia, si era a toda la producción, o sea, las 44 millones que se producen al año o qué corresponde ese número. Sí, es al año, o sea, es 1.781 megatoneladas de CO2 y equivalentes durante el ciclo de vida anualmente. Sí. Pero para unas, no es para una botella, es como para las 44 millones, que es lo que se está consumiendo actualmente. Es el ciclo de vida de la producción de plásticos, de la producción de los 400, sí, de los 440 millones de toneladas de plástico que se está produciendo ahora. O sea, es lo que genera ahorita mismo la industria del plástico en un año. Vale, perfecto, gracias. Sí. Gracias, Bea. Vale. Sí, gracias. Yo tengo una pues duda. ¿Realmente el movimiento, la figura de Break Free from Plastic, como qué rol juega en los diferentes países que está presente? O sea, es como el rol de educar, se mete a las, em, ay, se me fue la palabra, a la, bueno, se mete a hacer políticas públicas o vaya, que, o si tienen varios roles también, me da mucha curiosidad. Sí, Breakfast from Plastic es un movimiento conformado por más de 2.000 organizaciones y 10.000 individuos alrededor del mundo. Entonces, cómo se ve Breakfast from Plastic en cada país en realidad es un poco diferente, por así decirlo, porque en realidad quienes hacen el movimiento son los miembros. Entonces, hay muchos miembros, obviamente hay ciertas como campañas generales en las que trabaja Breakfast from Plastic que tienen que ver con, por un lado, hacer que las empresas se hagan responsables de la polución que generan, ¿no? O sea, y esto tiene que ver con el cambio de narrativa, que muchas veces nos dicen, ah, no, son los consumidores, es la culpa de los consumidores, si no consumiéramos plásticos, no habría plásticos. Pero en realidad, las empresas, nosotros lo que queremos son productos y las empresas nos están vendiendo sus productos en esos envases. Entonces, hacer que las empresas se hagan cargo de lo que producen, esto también está ligado con promoción de políticas públicas. Entonces, cada miembro, los diferentes miembros que hay alrededor del mundo, tienen sus propias líneas de trabajo. Hay algunos que trabajan en políticas públicas, hay otros que trabajan en educación, hay otros que, o sea, en educación ambiental, hay otros que trabajan, por ejemplo, en comunicación. Entonces, en realidad, el mensaje, digamos, y los materiales que desarrolla Breakfast from Plastic en conjunto con sus miembros, porque la mayoría de las campañas y materiales son desarrollados por los miembros de Breakfast from Plastic con ayuda del staff, o sea, del equipo de trabajo, por ejemplo.
el resto de miembros los puede usar, los puede tener como material, como guía, o incluso parte de la idea de pertenecer a un movimiento es hacer redes de trabajo con miembros, ya sea dentro de tu país o en otras partes del mundo, para apoyar el trabajo unos de otros. Porque, por ejemplo, si yo trabajo en políticas públicas y yo trabajo en comunicación o en educación y me falta la pata de políticas públicas, hacer estas redes para trabajar en conjunto. Pero, o sea, no hay como cómo se ve Breakfast from Plastic en cada país o en cada lugar, depende muchísimo también de los miembros. En México, por ejemplo, que tuvimos una reunión presencial de miembros en julio, fue súper bonito porque ahí había un arco iris de organizaciones que se dedican a un montón de cosas y justamente la idea es que puedan trabajar juntas y con un objetivo común. En el caso de México, uno de esos objetivos es impulsar políticas públicas, entre otras cosas, pero eso en cada lugar se desarrolla de manera diferente. Ah, ok. Muchas gracias. Muchas gracias, María Esther. Gracias, Vale, por tu pregunta. Pues no sé qué otras preguntas, comentarios. Yo tengo varias. Isela, adelante, Isela. Hola, buenas tardes. Yo ahorita en un gobierno municipal, en un programa que se dedica al reciclaje de plásticos. Sin embargo, nuestro primer objetivo, lo que nosotros queremos es crear conciencia en el uso del plástico, porque vaya, es como lo mencionaba Esther, no todos los plásticos se pueden reciclar, no todos, al reciclarlos también se emiten unos gases tóxicos que hacen daño tanto a las personas como a bla, 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 etcétera. Entonces, aquí mi pregunta es más o menos relacionada como en este caso del Be Free Plastic. Bueno, ya ni me acuerdo cómo es el hashtag. Perdón. No sé cómo le podría hacer yo para comunicarme con ustedes y poder obtener estas capacitaciones o estos temas de concientización para transmitirlos, porque vaya, pues nosotros somos personal que estamos en el área administrativa del programa y no tenemos ese conocimiento. Y sí me gustaría tener a expertos en el tema que den las capacitaciones. Una pregunta rapidísimo, Isela. ¿Dónde estás tú? Estoy en el gobierno de Zapopan, del municipio de Zapopan. Y otra duda, ¿cómo supiste tú de los webinars? Por el Parque La Calma. ¿tú estuviste en el parque? Tengo un contacto que es Ana, me parece su nombre, Sí. y con ella vi pues la publicación que tenía de todo el webinar que están haciendo ustedes. Sí, bueno, es que nosotros trabajamos con los compañeros amigos de Residencial La Calma desde hace mucho tiempo, con Gui, con Ana y con más de sus, pues digamos, de los miembros de todo el trabajo vecinal. Y justamente el domingo abrimos la Green Action Week con el tema de que les platicaba de cambiar tu basura y tus plásticos por literatura. De hecho, estos son los recitales que estuvimos dando. Están bien interesantes porque, por ejemplo, aquí pusimos un dato que a lo mejor ustedes conocen o no, que dice que México fabrica 7 millones de toneladas de plástico al año, no como residuo, sino para usarse. Y esto es 700 veces lo que pesa la Torre Eiffel, casi la mitad son plásticos de un solo uso, empaque, envase y embalaje. Y bueno, es importante e interesante decirles que este es un dato de la Asociación Nacional de Industrias del Plástico, de la NIPAC, y que aquí en Guadalajara, normalmente cada año en marzo o en abril por ahí, se hace la Expo Plásticos, que viene gente de Corea, de Japón, de Estados Unidos, de 50,000 lados. Entonces, a tu pregunta, Isela, y también la que tenía que ver con la que decía Vale, de cómo trabaja Break from Plastic, nosotros en Colectivo Ecologista Jalisco, justamente, junto con Break Free, con Vida Casi Cero, con más aliados y aliadas, pues damos los talleres, damos los webinars, hacemos las actividades de identificación de plástico, de lectura de etiquetas, de todas las cosas que están relacionadas con tener cada vez más conocimiento local, porque miren, esto es súper importante, es conocimiento local. Por eso ayer el primer webinar era sobre los puntos limpios de Guadalajara,
y mañana vamos a tener a 2 amigas periodistas que nos van a platicar sus investigaciones, una en el vertedero de Ocotlán, que ella como periodista hizo su trabajo final de la carrera de periodismo del campus de la UDG, que solamente se puede estudiar periodismo en Ocotlán, y también otra periodista que ha hecho mucha investigación de campo sobre los tiraderos aquí en Guadalajara, que algunos se supone que son rellenos sanitarios más técnicamente fundamentados como Picachos, y hay otros que pues ya están así en situación realmente muy grave como Matatlán, que por cierto Picachos está en Zapopan, y Matatlán en Tonalá, en fin, ¿no? Entonces a tu pregunta, Isela, de qué hacer, pues esto es lo que andamos haciendo y pues ojalá más personas como tú se sumen. De hecho, yo también le quiero preguntar a algunas personas que no conozco, por ejemplo, a Bea, a Carlos Guerrero, a Viviana Trejo, si nos platican dónde están, a qué se dedican ellos o ellas, si nos pueden contar cómo supieron del webinar y si están trabajando en el tema de plásticos, en qué ciudad viven, etcétera. Sí, también, bueno, a mí me interesaría obtener algunos contactos para obtener las capacitaciones, más que nada. Isela, dejé allí mi correo, pero también como comenta Maite, o sea, el grupo de Break From Plastic, de los miembros de Break From Plastic en México es súper activo y está ahí, hay un poder, una máquina impresionante del bien. Entonces, segura, o sea, igual si quieres a través mío, de Maite, lo que sea, podemos preparar las capacitaciones o te podemos poner en contacto con otras personas que estén de México. O sea que ahí está mi correo, me puedes escribir cuando quieras y ahí nos organizamos. Porque de hecho el grupo local de Break From Plastic somos nosotros, Colectivo Ecologista Jalisco somos los que estamos en Jalisco. También nos está acompañando hoy Atena, que ella es de 11 Nos Vamos, que están ubicados en la Ciudad de México y en Cuernavaca. Y tenemos otros compañeros y amigos de la red que están en otras partes del país, como por ejemplo en La Paz o en Majahual, en Quintana Roo, en fin, ¿no? Y también pues digamos, hacer más intercambio de trabajo y prácticas con cada uno de los municipios a través del IMEPLAN. Estamos por abrir un taller sobre el PAC Metro, el Plan de Acción Climática Metropolitano. Yo aquí quisiera darle la palabra a Bea, a Viridiana, también estaba por ahí Carlos, pero ahorita ya no lo veo. Si nos platican ustedes a dónde están, a qué se dedican, cómo supieron de los webinars. No se Bea o Viridiana, si nos quieren compartir. Sí, yo les escribí ahí en el chat. Yo estoy en Ecuador, trabajo como educadora ambiental y me enteré por María Esther que nos compartió en el grupo de Mingas por el Mar. Ay, qué bueno, qué lindo que nos acompañes desde allá. Muy bienvenida. ¿Y Viridiana? Viri, andará por ahí. Hola, hola, buenas tardes. Yo soy estoy aquí en Guadalajara. Vendré ahora por el Facebook, pero bueno, realmente no me acuerdo dónde me enteré la primera campaña que los conocí. Ya un ratito, ya es como seguimiento activo que les doy a Colectivo Ecologista Jalisco. Y pues, ¿qué más? Trabajo en transportación internacional y pues nada, toda la información que dan siempre es para uso personal. La verdad es que es súper, súper importante, valiosísima y nos ayuda muchísimo a ser conscientes, a poner en marcha todos los consejos que dan y a vivir con mucha conciencia de la no generación de residuos, empezando por ahí, y pues en los que no podemos evitarlo, pues darles el mejor tratamiento y el mínimo que sea necesario utilizar. Y muchas gracias ahora María Esther y de nuevo a la doctora por estas sesiones tan valiosas que nos dan. Muchas gracias, Viridiana. Nos da mucho gusto que nos acompañes. Y bueno, no sé si hasta aquí hay alguien más que quiera hacer alguna otra pregunta, algún otro comentario en el tema de plásticos y cambio climático. Yo he pasado y compartido con algunos amigos que, por ejemplo, son expertos en ciencias de la atmósfera, estos datos, algunos de los datos que nos compartió María Esther, y me han dicho que no puede ser, que es demasiado, que de dónde sacamos esos números, es como que les da mucho electroshock recibir esa información.
me parece que sí son como datos que tenemos que ir posicionando más, ¿no? Como esta parte del plástico como carbón, porque finalmente los plásticos son hidrocarburos y como que eso es una vinculación que casi no hacemos, como que un hidrocarburo es la gasolina, pero los plásticos no. No, los plásticos son 100%, o sea, bueno, en el 99% de los plásticos se hacen de combustibles fósiles. Y ese también es uno de los grandes temas con la incineración como sistema de gestión. Estás quemando combustibles fósiles. Y, y la generación, o sea, las emisiones que eso genera es enorme, pero aparte es más que, porque en teoría tú dices, bueno, entonces si es que yo reciclo el plástico, entonces ese es todo ese 60% que se genera de carbono durante la fase de producción de resina, de extracción y producción de resinas en torno a enero. No, sí, o sea, no todo, pero durante el reciclaje también se generan gases de efecto invernadero. Y el problema es que, ¿cuál es el porcentaje real de los plásticos reciclables? Es mínimo. O sea, el de los plásticos que realmente son reciclables. Entonces, no, o sea, digamos, no llegamos a si seguimos así, no llegamos a los objetivos climáticos jamás. Pero aparte es eso, o sea, hacer como que esa relación entre estas dos crisis que ahorita tenemos súper claras en el mundo de contaminación por plásticos y crisis climática, pero a veces no hacemos como esa conexión entre ambas. Algo importante es que justamente casi no tenemos métricas sobre cuál es el porcentaje de plásticos que se recicla y no se recicla, siendo el que se recicla muy pequeño en comparación al que no. Pero se nos vende la idea de que sí. Por ejemplo, ahora que estuvimos ahí en el Parque de la Calma trabajando en la Green Action Week el domingo, que teníamos unos supercostales gigantes llenos de plásticos, pues fuera del PET y del polipropileno, la verdad es que y solamente el polipropileno rígido, porque el de las películas, por ejemplo, donde viene envuelta la comida, las lechugas, los espinacas, whatever, pues eso realmente nadie nos lo va a recibir, ¿no? Entonces yo creo que necesitamos también hacer gestión con el gobierno para poder tener datos más precisos de cuánto, o sea, qué porcentaje de los plásticos que producimos a nivel local se están reciclando y cuáles no, y tener más claras las huellas de carbono. Aquí, por ejemplo, en México hay varias empresas gigantescas que producen plásticos termoformados y de otros tipos, incluso los exportan a toda América Latina y a otros países del mundo. Estamos, por lo que entendemos, estamos entre los 10 países, México está entre los 10 países que más plásticos producen, fabrican y exportan, ¿no? Y que consumen aquí a nivel local. Entonces, pues todo un reto. Pues no sé si alguien más quiera preguntar algo, anotar algo, señalar algo. Y si no, de todas maneras queremos pedirles si abren su cámara porque Saúl siempre nos hace favor de tomar la foto de documentación. Y también recordarles que vamos a seguir con nuestros webinars esta semana, todos los días de 7 a 8. Para quien no pueda estar en vivo, van a estar disponibles grabados y también para que nos ayuden a difundirlos, para que más personas conozcan maneras de independizarnos del plástico. Creo que Saúl quiere decir algo. Bueno, hola a todos, hola Marister. Hola. Yo quería preguntar una duda más bien técnica y digo, lo podría buscar en internet, pero me gustaría también escucharlo de una experta como tú, Marister. En una de las diapositivas decía que, bueno, que se reducía la producción de gases, bueno, de CO2 por los incineradores WT y no tengo idea que sea eso. O sea, ¿o qué diferencia hay entre una incineradora normal? Ya, perdón, sí, lo siento, por no especificarlo. WTE es Waste to Energy. Los incineradores tradicionalmente solamente quemaban basura, las chimeneas emiten todo, salen las cenizas y ya está. Los incineradores Waste to Energy, que es un poco lo que se está promoviendo bastante ahora en la región son los generadores que tienen recuperación de energía, en teoría. Entonces, cerca de los calderos hay como un lugar donde ponen agua, sale el vapor de agua, hace que se muevan turbinas y generen energía. Entonces, esa es la diferencia entre un incinerador sin recuperación de energía y un incinerador con recuperación de energía.
pero en realidad lo que sale de esas chimeneas por la quema de combustibles y aparte las cenizas recontratóxicas que salen de los incineradores, digamos que no son una buena idea. Pero esa es la diferencia entre la incineración sin recuperación de energía y la incineración con recuperación de energía. Muchas gracias, María Esther. Yo hace muchos años visité un incinerador en Hamburgo, porque yo estudié por allá, pues pero les puedo decir que como en el 94. Y este año, hace poquitos meses, acaba de tener un accidente importante. Les podemos enviar la nota. Entonces, pues y esto que ellos tienen, pues digamos, mucha supervisión tecnológica y demás cosas, pues realmente el consejo es no promover la incineración. Y además, cuando se construye una incineradora, como cuesta tanto dinero, hay que mantenerla funcionando para amortizar la inversión. Pues les pedimos sacar una foto aquí. El Saúl, que ya es experto, nos va a contar 1, 2, 3, para que no salgamos con los ojitos cerrados. Sí, Para bien. despedirnos hoy. Ahí voy a tomar una captura. Ya todos traen la cámara prendida, entonces súper bien. Y ahí va. Voy a contar hasta 3. 1, 2, 3. Y otra por si acaso. 1, 2 y 3. Listo. Muchas gracias. Muchas gracias y muchas gracias a todos y a todas. También nos dio mucho gusto que hoy se unió al grupo GUI. Él es nuestro amigo también de Residencial La Calma. Él ha sido un gran promotor del trabajo vecinal por aquellos rumbos y nos dio mucho gusto que hoy tuviera oportunidad de reunirse. Este es digamos, la bandera de la Green Action Week del 2022. Y bueno, por ejemplo, Isela o quien más quiera pues colaborar con nosotros, estamos en @CEFMéxico en Facebook, en Twitter y también en Instagram. Y vamos a tener todos estos materiales. Además, vamos a seguir, sobre todo el mes de octubre, muy activos con diferentes cosas que hacer. Así que pues esténse atentos, los vamos a estar invitando. Y bueno, también le queremos agradecer mucho a María Esther que nos acompañó y le vamos a mandar en este momento su reconocimiento y agradecimiento por habernos apoyado y dedicado este ratito de su valioso tiempo. Que tengan muy bonita tarde todas y todos y les mandamos un abrazo y nos vemos mañana. Avísenle a toda la gente que quieran que se entere más de este tema. En Guadalajara, en el área metropolitana, estamos produciendo un promedio de 1 kilo de basura por día. La fracción húmeda o de orgánica es más o menos el 50%, el 35% son valorizables, entre ellos el plástico, y un 15%, 13, 15 más o menos, digamos, de la parte que no se puede recuperar, sobre todo residuos sanitarios y de otro tipo, y todas las estimaciones apuntan a que si realmente hiciéramos un muy buen trabajo colaborativo, podríamos reducir de 1 kilo a 200 gramos por persona al día. Que tengan bien bonita tarde, buena noche y recuerden mañana unirse para que conozcan qué es lo que está pasando en el área metropolitana en términos de los vertederos y los tiraderos de basura. Que tengan bonita noche. Muchas Gracias, Gracias. bonita noche. Un abrazo. Dios. Chao. Chao. Gracias.